contexto. Quiero presentarles ahora a Lía Rojas. Ella es abogada, socia de Rojas Abogada, con quien vamos a seguir comentando este caso, indagando también en la arista estrictamente legal, a quien le doy la bienvenida y le agradezco haber venido personalmente. ¿Cómo está, abogada? Muchas gracias. Gracias por la invitación, Verónica. Con anterioridad tuvimos la oportunidad de conversar también con un colega suyo y quiero reiterarle a usted la misma pregunta para también conocer de su opinión. ¿Qué ha sido desde el punto de vista legal lo que más le ha llamado la atención a usted de todo lo que se ha sabido en el caso de Rafael Garay, un hombre que hoy día va a enfrentar a la justicia por estafa reiterada, 1.800 millones de pesos por los que tiene que responder y que hasta aquí nadie sabe dónde están? Bueno, mira, Verónica, lo que más me llama la atención en este caso es la posibilidad que tuvo Garay, digamos, de salir del país sin que siquiera hubiera habido una posibilidad de adelantarse por parte del aparataje estatal. Escuché hoy día en las noticias, bueno, el tema ha estado por supuesto en todos los medios, escuché en algún, no recuerdo si en algún programa, en alguna noticia, que había habido primeramente una denuncia en Concepción, pero como había sido un caso aislado, al parecer siguió la investigación como procede en todos los casos y no existió la posibilidad de actuar rápidamente para que este caso no llegara a ser lo que es hoy día. O sea, es decir, Chile tuvo que mandar una orden de extradición, incluso toda esta movilización de parte de la PDI, del avión, había gente que decía, bueno, ¿y quién paga esos viajes? Lo pagamos todos los chilenos, específicamente el Estado, quien tiene que hacerse cargo de todos estos gastos de traslado, de que vayan funcionarios de la PDI, etcétera. Entonces, yo creo que lo que más nos llama la atención desde el punto de vista legal o jurídico es que cuál es la rapidez con la que actuamos la justicia en Chile. Es porque este caso salió a la luz pública o explotó porque había un conductor de televisión que hizo público el caso y que ahí empezó a ser muy bullado y se movió todo este aparataje, o en realidad la justicia tiene que ser para todos los casos igual. Yo creo, a mí por lo menos es lo que más me llama la atención. ¿Qué sucede en estos casos? Si vemos por todo lo que se movió la prensa en alguna oportunidad que la Fiscalía comenzó a moverse más rápido, o en realidad si es que no hubiese habido gente conocida hubiésemos llegado al mismo resultado en el mismo tiempo. Yo creo que eso es un poco como lo que llama la atención. La Fiscalía tiene la obligación de investigar, de realizar diligencia, de tomar las medidas que correspondan, pero se hace eso con la rapidez que necesitamos, y lo planteo no solamente respecto de este caso, sino que también respecto de muchos otros que nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la rapidez con la que estamos actuando? ¿Se le da a todos los casos la misma importancia? Ahora, eso implicaría que cualquier persona frente a la que se le haga una denuncia o frente a la que se le está investigando y frente a la cual la justicia todavía no se pronuncia si es culpable o no, no debiera poder salir del país. Es que no me refiero a eso, sino que me refiero, por ejemplo, en este caso, no era solamente una denuncia, sino que hubo una explosión de información, y ahí yo creo que no se actuó con la rapidez que se necesitaba, porque vimos que incluso se había formalizado por 36 causas. No digo que hayan casos que obviamente en Chile hay un principio de la presunción de inocencia. Toda persona debe ser considerada inocente antes, por supuesto, de juzgarla y condenarla, que muchas veces lo hacemos precisamente a través de los medios. Pero en algunos casos sí se necesita, yo creo que más rapidez, y en este caso a mí me queda un poco esa sensación de que quizás debería haber sido más rápido el proceso, haberse tomado medidas antes. Yo creo que no solamente la prohibición de salir del país, sino que también podrían haber habido otras medidas mucho más drásticas, incluso en este caso por el monto de lo defraudado. Se ha hablado que incluso la pena que podría arriesgar podría partir desde 5 años y un día. Hemos asistido, por lo menos en los medios de comunicación, las personas en su casa en el último tiempo, a una serie de delitos económicos. Cada caso con características específicas, con atenuantes y con situaciones muy particulares, y un caso no es comparable con otro. Y cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, la pregunta siempre es si las sanciones para los delitos económicos, voy a entrar en este caso, en el de estafa reiterada, si las sanciones son lo suficientemente fuertes. En la experiencia que tiene usted, abogada, ¿le parece que en este tipo de delito las sanciones van de acuerdo al mal causado, o también en una reflexión y en un análisis debiera probablemente la justicia también
indagar o hacer correcciones que permitieran tener sanciones más fuertes? Bueno, yo creo que es un tema que por supuesto requiere un estudio mucho más profundo, pero respecto de este caso en particular, claro, nosotros todos nos preguntamos, o la gente en su casa se pregunta, en este caso Rafael Garay, ¿va a quedar o no va a quedar privado de libertad? Yo creo que esa es la gran interrogante. Entonces, de acuerdo a la pena que tiene asignada este delito, él por lo menos debería recibir al menos 7 años, sin perjuicio de que tenga una irreprochable conducta anterior o que no tenga antecedentes que puedan ser considerados para efectos de imponer la pena. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que como la pena parte de 5 años y un día, en definitiva, eso, ¿qué tranquilidad nos deja que esta pena no se pueda cumplir en libertad? O sea, es una pena que se tiene que cumplir de manera efectiva desde que excede los 5 años. Por eso se gradúan 5 y 1 hasta 10 años. Ahora, respecto a si las penas por delitos económicos están o no ajustadas a lo que la gente espera, supongo que depende de un estudio mucho más profundo o incluso a veces de que la pena que se imponga por la comisión de un delito pueda o no cumplirse con beneficios, porque podríamos tener una pena más alta, pero que con atenuantes podría llegar a ser una pena más baja. Hay penas, por ejemplo, mucho más bajas que lo que se establece para el caso de los delitos económicos, pero que no se pueden cumplir con beneficio. Entonces, eso es una sanción en donde vemos que quizá existe una pena menor, pero que se tiene que cumplir de manera efectiva. Entonces, eso yo creo que es la sensación de que como ciudadanos esperamos, de que la persona que comete un delito lo pague efectivamente, porque no sacamos nada si decimos, bueno, en realidad tuvo una pena de 5 años, pero pudo optar un beneficio de la libertad vigilada, entonces en realidad igual está en su casa a pesar de que la pena haya sido alta. Entonces yo creo que ahí hay dos problemas. Uno, ver cuál es la pena que le estamos asignando a los delitos económicos y cuáles son los beneficios con los que se va a poder cumplir esa condena. Quizás en ciertos casos, en casos que existan estas estafas reiteradas, donde la extensión del mal causado es mucho mayor, debería verse la posibilidad de que esa pena se cumpliera sin beneficio, o sea, sin la posibilidad de optar una eventual libertad vigilada, porque no olvidemos que en el caso que la estafa no sea reiterada, la pena llega hasta los 5 años y eso significa que esa pena eventualmente podría cumplirse de igual modo en libertad. ¿A juicio suyo, abogado, es una atenuante, una agravante o no juega un rol importante el hecho de que entiendo que es uno de los argumentos que se va a presentar por parte de la Fiscalía, el que Garay haya aprovechado su posición mediática para haber convencido a quienes invirtieron en su empresa para tomar ese riesgo? Recordémosle a la gente que él prometía un retorno del orden del 18% por invertir en la empresa Think & Co que él tenía, supuestamente porque él tomaba ese dinero y lo llevaba a mercados asiáticos y hacía crecer el monto que sus amigos o quienes depositaban la confianza en él le entregaban, ¿no? Entonces la Fiscalía ha señalado que él aprovechaba esta credibilidad que le daban el aparecer en los medios de comunicación, por una parte, para engañar a la gente. ¿Ese, a su juicio, le parece un argumento válido desde el punto de vista de la Fiscalía para aportar antecedentes al magistrado de tal manera de poder armarse un escenario para luego fallar? La verdad es que ese es un argumento válido para la constitución del delito propiamente tal, porque el delito de estafa también incluye obviamente la parte de la confianza, es decir, si la persona abusó de la confianza que tenía para, en definitiva, lograr el engaño y el fin que en este caso se consiguió. Eso es parte del delito propiamente tal. Eso es súper interesante. O sea, para que se configure el delito de estafa, usted me dice tiene que haber una serie de características. Claro, y esta es una de esas. Claro, esta es una de esas. Precisamente haber abusado de la confianza y haber convencido a la víctima del engaño a través de una serie de artimañas, como vemos en este caso en lo de la televisión, ser una persona confiable, de que las personas se deslumbraban al ver a este economista exitoso, con collera, trajes caros. Claro, entonces yo creo que, y en este caso se ha hecho también como un mea culpa también por parte de los periodistas. Lo he escuchado hoy día en la mañana también en la radio que decía, bueno, todos le creímos, o sea, nos convenció a todos. Porque uno veía, claro, cómo una persona así te va a estar mintiendo. Y eso precisamente es parte del delito de la estafa, el engaño y usar toda esta serie de artimañas para convencer. Ahora, que eso además se pueda calificar como una circunstancia agravante, bueno, va a ser algo que tiene que ser
exclusivamente calificado por el juez. ¿Qué le parece a usted, abogada, una frase que entrega Garay en uno de los pocos puntos de prensa, bueno, quizás el único punto de prensa que lo ofrece en Rumania, en la puerta del departamento que lo ocupaba, cuando están los periodistas, me acuerdo perfecto de esa imagen, están los periodistas ahí afuera de su casa, y él dice, a ver, perdón, dice él, si yo no me he fugado, yo salí de Chile como un hombre libre, porque cuando yo salí de Chile, yo no he cometido ningún delito, por lo tanto yo no me he fugado. Sin embargo, Garay ya no está entrando a Chile como un hombre libre. Un hombre libre no entra esposado, un hombre libre no entra con 3 custodios de la policía, de la PDI. Ese argumento de que él sale como hombre libre, lo puede usar su defensa para decir, perdón, él no se fugó. Cuando él sale de Chile, contra él no pesaba ningún cargo. Por lo tanto, él hoy día no constituye ningún peligro de fuga porque cuando él abandona Chile no se arrancó a ninguna parte. ¿Eso es válido de decir? Yo creo la verdad es que sería un argumento bastante débil, porque si bien es cierto desde cierto punto de vista, es decir, él abandona el país como un hombre libre, pero precisamente lo hizo porque se venía todo encima lo que por supuesto hoy día ya todos sabemos. Entonces, claro, es muy fácil decir, yo me fui como un hombre libre, claro, porque sabía todo lo que se venía detrás. Él no podría hoy día argumentar, sabe que este señor no tenía idea de lo que iba a pasar después, entonces actuó absolutamente de buena fe. Yo creo que es un argumento muy poco creíble. Ahora, lo cierto es que hoy en día Garay vuelve a Chile y vuelve en el marco de una orden de detención. Precisamente él salió del país como un hombre libre porque de otra forma no lo podría haber hecho. No podría haberlo hecho si hubiera tenido una orden de arresto o una orden de arraigo, no las tenía. Entonces, en realidad, su argumento es bastante débil. Ahora, vuelve precisamente con una orden de arresto, vuelve en calidad de detenido. Y hoy en día lo que esperamos todos, y yo lo he conversado también con otros colegas, que él debería quedar privado de libertad. Por varias razones. ¿Por qué? Debería quedar privado de libertad primero por la probable pena que arriesga, ¿ya? O sea, es una pena que podría cumplirse de manera efectiva. También por la extensión del mal causado, es decir, por la cantidad de víctimas que existen en este caso, porque vuelve precisamente con una orden de detención. Es decir, no se presenta voluntariamente al proceso. En el pasado fue formalizado en ausencia. Claro, no se presenta voluntariamente al proceso, llega a través de una orden de detención. Entonces existe una necesidad de cautela por parte del Estado respecto de Rafael Garay. O sea, ahí tenemos por lo menos 2 requisitos. Entonces el peligro de fuga que podría existir en este caso es inminente. Y en esos presupuestos se configura los requisitos para que proceda una prisión preventiva, por lo menos hasta que dure la investigación. Si bien en Chile se establece el principio de inocencia, si existen antecedentes que impliquen que esta persona puede ser un peligro para la sociedad o que se puede fugar antes de que termine el proceso, la ley permite que proceda la prisión preventiva. Hablemos un poco de lo que pudiera llegar a enfrentar Garay en la posibilidad de que quedara con prisión preventiva. Anexo Capitán Llaver, que es una cárcel que todos conocemos porque normalmente es la que recibe justamente a los reos por delitos económicos, aquellos que están por delitos de tránsito, conducción, en fin. ¿Cuáles son las características? No sé si has tenido oportunidad de entrar, conocerlo y que les comente a nuestros televidentes cuáles son las características de ese recinto, insisto, en la eventualidad que Garay fuera a ese lugar. Bueno, yo personalmente no he ido al recinto, pero eso va a depender de lo que decida el tribunal. O sea, el juez puede decidir o bien mandarlo a este centro de detención o también podría ser que lo mandara a Santiago 1, donde se van todos los detenidos. Yo fíjate que he conversado con algunos colegas que ejercen como magistrado, por supuesto, obviamente no puedo dar los nombres porque son opiniones que se dan en contexto fuera de sala, y algunos me han dicho, ¿sabes qué? Yo enviaría a Garay a Santiago 1, sin ningún problema. Ahora, ¿cuál van a ser las solicitudes de la defensa? ¿Qué es lo que va a determinar el tribunal en definitiva? No lo sabemos en este momento. Y hay una pregunta aparte. ¿Qué marca la diferencia entre que un magistrado, para un caso como este, determine si lo manda a Santiago 1, que contémosle a la gente en su casa, es una cárcel común y corriente, o la mande a Capitán Llaver, que es una cárcel un poco más específica para delitos que no necesariamente son de sangre, puesto así, tan dicho en buen chileno? ¿Qué marca la diferencia de que un magistrado decida mandarlo a Santiago 1 o allá? Claro, bueno, ahí van a ir los argumentos de la defensa y también, por supuesto, supongo que se va a alegar que podría estar ante
un eventual peligro en Santiago 1. O sea, yo creo que tanto por la conmoción mediática que ha causado, sabemos que muchas veces cuando un imputado entra a la cárcel por otro tipo de delitos que no sean de carácter económico, los reos también hacen su propia justicia. Podría ser eventualmente que estuviera afectada la seguridad del imputado y que existiendo las condiciones en otro centro de detención que permitan de igual modo asegurar los fines del proceso, el magistrado podría, por supuesto, darle lugar. ¿Qué podría pasar con... A ver, él formó una empresa, todos lo conocimos, Think and Co., que prometía realizar diversas inversiones en bolsas asiáticas, mercados forex, sociedades anónimas extranjeras, preferentemente en el área de la tecnología, señalan, empresas no contaminantes, en fin, con rentabilidades que ya les he aclarado, prometían retornos del 18%, etcétera, etcétera. Yo me imagino que esta empresa, o por lo menos la conformación de esta empresa, él no la pudo haber hecho solo. ¿Hay entonces en eso la posibilidad de que terceros también tuvieran que dar alguna respuesta al tribunal por la situación en la que hoy día está envuelto Garay? ¿O este es un delito que puede ser perfectamente posible lo haya cometido solo y estrictamente solo, sin demasiada colaboración de terceros? Claro, lo que pasa es O sin difícil. complicidad de terceros, por ponerlo así. Bueno, yo creo que aquí hay que ver si el tercero se benefició o no respecto de la comisión de él o los delitos que eventualmente existan. O si Porque, también fue engañado. claro, pero Ok, podría ser que incluso un tercero intervenga sin tener conocimiento perfecto. de cuál es el fin que se persigue. Porque si a mí como abogado me cargan un trámite y me dicen, ¿sabes que necesitamos? Yo no sé, supongamos soy experta en constitución de sociedades, necesitamos hacer algo que sea, no sé, en extremado, específico y para el caso particular y requerimos tus servicios profesionales, especializados, etcétera. Y en el fondo el profesional cumple con eso, pero no participa del engaño en sí, no habría ningún tipo de responsabilidad. O sea, Ok. habría que acreditar y yo creo que durante el curso de la investigación, y es una muy buena interrogante, a ver si actuó solo o en compañía de otras personas, porque claro, una red tan grande, una estafa tan grande, con tantos montos de dineros altos, claro, podría uno preguntarse, bueno, ¿en realidad lo habrá hecho solo o tenía cooperación de otros profesionales o de otros expertos? Porque en realidad esto es como de película todo lo que ha Es como de ocurrido. guión cinematográfico. De Sí. hecho, eso es incluso lo que a los rumanos les llamó tanto la atención que en un minuto que pasó de ser Garay un absoluto desconocido, muchos medios de comunicación empezaron a hacerse cargo de esta historia y a ponerlos también en sus propios medios de comunicación. Una de las cosas que también configura esta historia, que quizá no tiene que ver con algo estrictamente legal, pero que sí le pone un ingrediente más a toda esta historia, es lo que dice relación con esta supuesta enfermedad que inventa Garay y que cuando él dice que tiene un cáncer cerebral, un glioblastoma en grado 4, eso ya es lo peor que le puede pasar a un ser humano en materia de cáncer cerebral en grado 4. Yo no sé si eso puede ser tomado por la defensa como algo que pudiera ser usado desde el punto de vista de que él mentalmente no está bien o que su salud mental o psicológica eh, no está en óptimas condiciones, por ejemplo, que normalmente es un argumento que en muchos casos hemos visto Sí. se utiliza para intentar o bien rebajar penas. ¿A qué voy? Que este hombre probablemente pueda decir, mire, él estaba con sus condiciones, sus facultades mentales tan perturbadas que, mire, él creyó, pensó, supuso que tenía esto, que pensó que estaba enfermo, por lo tanto, así como él tal vez engañó y pensó que tenía cáncer, tal vez pensó que podía tener un retorno de 18% en los otros fondos. ¿Me explico? O sea, tratar de vincular eso con lo que a él hoy día va a tener que responder, que es esta estafa y delitos de estafa contra 36 personas. ¿Hay alguna conexión ahí? Podría eventualmente haber alguna conexión, pero fíjate, Verónica, que para esos casos se establece, bueno, primero tiene que hacer un informe el servicio médico legal para determinar por experto si en realidad esta persona está en su sano juicio o no. Y si es que no está en su sano juicio, si es que él tuvo la posibilidad de poder decidir, de en realidad no haber tenido en ese entonces un juicio nublado, tendría que por lo menos,
no sé, considerarse casi demente como para poder eximirse de esta responsabilidad o ser inimputable. Pero respecto de alguna otra configuración no creo que procediera. Ahora, lo que hemos visto respecto de, claro, toda esta historia, que él creyó, por ejemplo, haber tenido esta enfermedad, lo vemos que él lo cuenta con bastante astucia. Yo creo que más allá de tener, bueno, quizás tiene algún grado de perturbación y hemos visto muchos expertos hablando de eso, pero yo creo que más allá de ello, él fue un hombre bastante astuto y yo creo que de alguna manera racional, por supuesto, pudo llegar a toda esta cantidad de conexiones que hizo para lograr el resultado que fue obtener esa cantidad de dinero de las víctimas. Entonces veo muy improbable que se pueda establecer que tenía algún grado de inimputabilidad porque no sabía lo que estaba haciendo o en realidad no tenía la razón en sus no estaba en sus cinco sentidos o tenía la razón nublada. Lo veo muy difícil. Lía, es difícil preguntarle a un abogado que no está en el caso, con los antecedentes ahí, con los papeles ahí, que no ha estudiado el caso. No te pido que me des una respuesta porque sería algo irresponsable, pero con los antecedentes que uno maneja desde fuera, así como están, ¿qué ventajas tiene la defensa o qué herramientas podría tener a su favor la defensa para hablar en favor de un